Ahora sí, denle una mordida al quesito de la resuelta. Calma, Saraí. Porque nosotros somos hijos de Dios, queremos bautizar desde pequeños, porque solamente por el bautismo entran a formar parte del pueblo de Dios que se llama la iglesia. La iglesia no son los padrecitos. Pegado sabe el mundo con que la iglesia fuéramos nosotros. La iglesia somos todos. Y como hay pecadores allá, hay pecadores acá. Y como hay santos allá, hay santos acá, estamos todos revueltos. Al final dice la Escritura, Dios separará a uno de nosotros. Nosotros separamos luego nosotros, ¿verdad? Los malos son nosotros. Nosotros somos los buenos. ¿Sí, verdad? Mala mi comadre, que anda la mano. Estoy hablando de Tokio. Para que ellos también, por el bautismo, entren a formar parte de los hijos de Dios. El Señor renace del agua del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, los pequeños es cultivar su fe. Y ese es el pecado de los cristianos, sacerdotes y laicos. Bautizamos, pero no vivimos los sacramentos. Si soy consciente que soy hijo de Dios, los demás son hijos de Dios, mis hermanos, es el proyecto de Jesús toda su vida, hacer que todos los hombres vivan como hermanos. Es el sentido de su nacimiento, muerte, pasión, vida, muerte, resurrección, y el sentido de la vida. Animo la cruz todos y a los atarán.
hacerles daño ni en su alma ni en su cuerpo. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En la Sagrada Escritura, para transmitir el Espíritu Santo, para consagrar a alguien para una misión, Jesucristo, sobre todo los apóstoles, después de la resurrección, les impuso las manos a los apóstoles y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quien los perdone los pecados serán perdonados, a los que no serán perdonados. Así después los apóstoles también impusieron las manos para consagrar a sus sucesores, el obispo. Así también el obispo consagra a hombres candidatos al sacerdocio y los impone las manos en día de nuestra consagración. Así nosotros diariamente en la Santa Misa, en la consagración, imponemos las manos en el cáliz para que la hostia y el cáliz se convierta en pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sóplame, te manda un huracán y te manda al otro lado. Yo no digo mi golpe por cabeza, parecido, pero no, ¿qué es mi golpe por fortaleza? Por favor. Sea tuya la fuerza de Cristo Salvador, cuyos signos y nueva redención que decimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Fabiola, que sea tuya la fuerza de Cristo Salvador, que sea tuya la fuerza de Cristo Salvador, cuyos signos será la redención, porque te hicimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sí, que sea tuya la fuerza de Cristo Salvador, cuyos signos será la redención, que te hicimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Tranquilo, pero no me involucres después, hombre. Jesús, Abraham, que sea tuya la fuerza de Cristo Salvador, cuyos signos será la redención que decimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién es? Alfonso, que sea tuya la fuerza de Cristo Salvador, cuyos signos será la redención que decimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Danila, que sea tuya la fuerza de Cristo Salvador, cuyos signos será la redención que decimos en nombre de Jesucristo. ¿Qué pasa contigo? Amén. No les pregunto lo que dije porque lo repetí como 13 veces y se lo aprendieron de memoria, ¿verdad? Mejor lo dije, no lo aprendí de verdad. ¿Qué dije ya? Tiro. Caña. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salvador. Dáselo a la madrina. A ustedes, padrinos, recomendamos al Espíritu Santo, hermanos de la Iglesia. Les pedimos que nos cuiden para que ustedes sientan seguro en el amor de sus padres.
Bailo más, pero Conchita no. Fabiola, yo te bautizo la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, de la mano. A ustedes, padrinos, también esta pequeña santa, la del agua del Espíritu Santo, que crezca segura siempre en el amor vivo y unido con el Padre y los cristianos. Por acá mi amigo el Doberman anda suelto. Y continuamos con más música para ustedes, a Doña Meche y a su pareja. Le vamos a enviar un saludo, ¿eh? Beso, beso. Ah, su... Yo pensé que era su novio. El señor de lentes, acá le envía saludos, Doña Meche. Para Raúl Pinar Vázquez, el hombre que llevó hablando inglés. Para que lo disfruten, para la parejita en especial Chanturis. Esa melodía se la dedico a mi esposa María Luz, que está por acá escuchándonos. Esto es música de la mafia, dice. Para Maricela, para Carlos,
sí. Bueno, melodía, ¿cómo no vamos a enviar saludos con esto? Así es. Y el camarógrafo que anda por ahí también le vamos a enviar. A ver, una bulla camarógrafo. bailando, porque hace mucho movimiento. Manda un saludo. Te encargo al viejo. Para que nos dé suerte también. Me
Señores, Tom Selleck. Adelante, por favor. Tenemos que peinados de Diego Miguel Bosé. Es el que está en contra de Dick Tracy. Ahora sí, échame eso. Ahora sí. Oye, ¿cómo le dice al jamón? ¿Cómo le dice al jamón? No, tío. A Dick Tracy, así de perfil. Mira. Espérate, sí, cámara. Ahora sí que entendí la Ándale, pinche Miguel. Te estabas muriendo. Ya me cambió por Felipe. Oye, ¿cómo no? Oh, hijo. Dame una pancho. Así tómales.